lugar. Los Suns mantuvieron la racha y acabaron en primera ronda de playoffs con los Sonics en 6 partidos. Nos sentimos afortunados de llegar a los playoffs. Tuvimos un buen final de la temporada regular, pero ninguno de nosotros pensaba que pudiéramos ganar un campeonato. Pocos pensaban que los Suns pudieran ser una amenaza para los campeones vigentes Golden State. Los Warriors se pusieron por delante en la eliminatoria por 3-2. Al final del sexto partido, estando los Suns 1 arriba, Alvan Adams fue decisivo para forzar el séptimo encuentro. Perry on him with 4, now with 3, now with 2, Wilkes from the corner, it's blocked by Hurd, and the Suns win it, the Suns win it, the Suns win the ball game. We go to Oakland for game number 7 on Sunday. The Phoenix Suns have won it. Oh, brother. A partir de ahí, los Suns aprovecharon ese golpe de emoción del sexto partido para eliminar a los campeones en su propia cancha. 3-on-2, what's it done? Oh my word. The amazing Cinderella team of the NBA, the Phoenix Suns, will play for the World Championship. The World Championship, that's what I said. And the Suns will be playing for all the marbles. Pensé que los Golden State Warriors debían haber estado allí en vez de los Phoenix Suns porque les regalamos la eliminatoria. Ha sido uno de los momentos más negativos de mi carrera. Cuando ganamos en la final de conferencia a los Golden State Warriors, batiendo a los campeones, sentimos que probablemente podíamos conquistar el título, pero claro, teníamos que vencer a ese monstruo llamado Boston Celtics. De lo único que se hablaba por entonces era de lo rápido que iban a sumar un nuevo título los Boston Celtics. Nos ganaron muy fácilmente en los 4 partidos de temporada regular, así que cuando llegamos a esta eliminatoria mostramos a los Warriors los campeones en su propio campo. Ahora tocan los Celtics y ellos han jugado con nosotros durante todo el año. Todo el mundo decía que Boston iba a ganar, el tema era saber cuántos partidos les iba a llevar. Casi todo el mundo apostaba por 4 o 5. Entrando con los Suns en el Garden, nadie nos daba una oportunidad ni siquiera de pasar del cuarto partido. Era un reto para nosotros porque éramos mucho mejores de lo que la gente pensaba. El primer factor a considerar, cortesía del exjugador de Boston, Paul Westphal. Hubo un problema entre nuestra organización y su agente y acabó traspasado a los Suns. Estaba muy picado por aquello. Estando en los Celtics y jugando todos los días 1 contra 1 frente a Paul, sabía que él creía que debía ser titular en aquel equipo. Yo tenía que mostrarle que no iba a quitarme el puesto. Paul no quería irse a los Celtics. Fue una especie de venganza. Volver y mostrarnos que habíamos cometido un error. Él sentía una combinación de nerviosismo y emoción que no había experimentado contra cualquier otro rival de la conferencia este. Ahora Westphal tenía la oportunidad para la redención y los Suns la oportunidad para lograr el primer título de su historia. La final de 1976 comenzó a primera hora de la tarde de un domingo de mayo en el Boston Garden. Los Suns se esforzaron para demostrar que su aparición sobre el parquet no era una casualidad. Los Suns parecen frescos y calmados, de hecho se muestran casi arrogantes. Los Celtics se hicieron enseguida con el control, por ese estilo esforzado que les había dado tantos éxitos durante la temporada. Recuerdo que pensé que lo que necesitaba hacer era neutralizar a Dave Cowens. No lo consiguió. Cowens finalizó con 25 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Los Celtics secaron a su excompañero para asegurar la victoria en el primer partido. Cuando Westy estaba en nuestro equipo en los entrenamientos, no le gustaba cuando la gente le sujetaba o le defendía con las manos encima. Aunque los árbitros no lo suelen permitir, empezamos a jugarle así. Los Celtics mantuvieron el tono en el segundo partido, para desesperación de John McLeod. Se quejaban de nuestra dureza, pero qué decir, nosotros jugábamos siempre así. John McLeod era un maestro en psicología, reclamó la atención de todos llorando y quejándose, denunciando cómo los Celtics se agarraban y empujaban y diciendo que eso no era baloncesto.
Pero Boston no perdió el equilibrio en ese segundo partido, recordándoles a los Suns lo necesario para ganar un anillo. Los Celtics llegaron a estar 23 puntos por delante en el marcador. El partido acabó 105-93 y Boston ya estaba 2-0 por delante en la final. Les manejamos muy bien en los dos primeros partidos. Francamente, pensábamos que la serie no se iba a alargar mucho. Ellos intentarían forzar 6 o 7 partidos y como nos gusta el drama, salimos muy relajados de Boston. Ya en el Veterans Memorial Coliseum, el juego físico de los Celtics iba a ser la clave. Cuando partimos para Phoenix para disputar los dos partidos siguientes, hubo comentarios de prensa sobre cómo estábamos defendiendo de manera antirreglamentaria, y un árbitro me llegó a confesar el año siguiente que ellos cambiaron el criterio para sancionar las faltas mediada la eliminatoria. Se ha hablado mucho sobre vuestra defensa, os llaman los Boston Bullies. Cada vez que jugamos en una eliminatoria ocurre, cuando entras en una serie así todo se va endureciendo como consecuencia de la intensidad del juego. Después de haber sido barridos en Boston, los Suns alzaron su orgullo en el tercer partido. Kevin Stakes y Ricky Silvers fueron expulsados y cuando el humo se disipó parecía que los equipos hubieran cambiado sus papeles. Los Suns rompieron el partido y se pusieron 21 puntos por delante. Cowens no podía con Adams, el cual recuperó la forma y le había convertido en el rookie del año. Adams finalizó con 33 puntos y los Suns lograron su primera victoria, 105-98. A esperar el cuarto partido. Los árbitros intentaron restablecer el control, señalando 64 faltas y provocando 80 tiros libres. El estilo de los Celtics se resintió. Un Havlicek lesionado solo hizo 4 de 16 en tiros de campo. Muchos le recordaron sus 36 años. Era un equipo veterano y más lento, más concienzudo a la hora de hacer bien su trabajo para superar al joven y agresivo equipo de Phoenix. En un partido igualado que muchos hubieran considerado que acabaría siendo de los Celtics, los Suns lograron ponerse 2 puntos por delante en los últimos segundos. 10 seconds to go. Phoenix by 2. The Celtics have it. They're going to go for the last shot. 5 seconds to put it up. Towns battling inside. Now it's to White. White, 15-footer, so good. It's all over. And the Suns have won it. The Suns have won it. El mensaje de los Suns en Phoenix era muy convincente. Ahora le tocaba de nuevo tomar la iniciativa a los Celtics. Los Suns habían ganado algo de respeto. Dados por muertos en Boston, los Suns ahora se encontraban a 2 victorias del título. Recuerdo que se nos presentaba una gran oportunidad. Si ganábamos el quinto partido en el Boston Garden, volveríamos a casa para poder acabar con aquello. The CBS Friday Night Movies will not be presented tonight in order that we may bring you the NBA Championship game between the Boston Celtics and the Phoenix Suns. Red Auerbach había reunido a la prensa de Boston y de repente nosotros éramos los villanos. Los comentaristas, el Globe y el Herald habían sacado sus dibujos sobre lo malos que éramos. Íbamos con los Suns. Explotó contra nosotros. Good evening, everybody. I'm Brent Musburger along with Rick Barry. So nice that you can come along and watch this game. I've never ever. Nunca me había visto en un entorno tan hostil como este. Un guardia de seguridad tuvo que retirar al menos a 3 que venían a por mí. Me lanzaron de todo encima, incluso cajas de palomitas. Pensaban que yo era el demonio.
La hora de comienzo se retrasó hasta las 9 debido a la retransmisión televisiva. Uno se podía hacer una idea de dónde era todo ese público según llegaban al Boston Garden. Viernes noche en Boston, todos con el sueldo en el bolsillo y después de pasar la tarde en el bar. La gente sentada detrás de los banquillos gritaba mucho, la palabra del año era estirado, así que ellos nos gritaban todo el tiempo: sois una panda de estirados. Cuando subí por las escaleras hasta mi localidad en el Boston Garden y llegué allí, me di cuenta de que a mi lado se iban a sentar aficionados. Vi cómo llegaban con 6 cajas de cerveza y botellas de vino preparándose para un gran partido en el Boston Garden. Intentamos lograr ayuda de miembros de seguridad, pero no la recibimos. El último gran aliciente para el público fue el anuncio de que Havlicek iba a ser titular por primera vez en la final, pese a que seguía lesionado en un pie. La mañana del partido fui con mi hijo al Garden y me puse a lanzar algunos tiros, porque no había entrenado mucho. Él me pasaba el balón. Cuando llegué a casa confiaba en poder jugar por la noche unos 20 minutos. Con Havlicek como líder de los Celtics, estaban dispuestos a echar a los Suns del Boston Garden. La tradicional respuesta en un quinto partido en Boston en la era de Bill Russell era un reventón. Llegaban rugiendo y pasaban por encima de los rivales. Aquel día pensaban que iban a hacer lo mismo con los Suns. Cada vez que un jugador de los Celtics hacía algo grande, y en aquel partido hicieron cosas así desde el inicio, este super seguidor de Boston me daba con el puño en las costillas y me decía: ¿te gustó eso? John McLeod is going to call another timeout, but I honestly don't know of a thing he can do right now. Pedíamos un tiempo muerto tras otro para parar el partido. Estábamos teniendo problemas para cruzar el campo con el balón. Los Suns parecían batidos ya al principio del segundo cuarto, aún buscando respuestas con el marcador 42-20 en contra. Mi primer pensamiento fue que en Phoenix la gente estaba apagando los televisores, nos estaban reventando delante de todo el país. Cuando el fervor comenzó a descender, los Suns empezaron a recortar la ventaja de los Celtics. Él nos dijo: seguid jugando, vamos a jugar como equipo y a ver qué pasa. Y entonces el partido se volvió loco. No había jugado mucho hasta el momento, era un verdadero point guard. Empezó a pasar el balón, a controlar el tiempo del partido. En poco más de 4 minutos de juego, la ventaja descendió de 22 a 7 puntos y los Suns recuperaron la confianza llegando al descanso. Recuerdo a John McLeod diciendo: ellos nos lo han hecho en la primera parte, nosotros podemos hacérselo en la segunda. Esperaba que jugáramos mejor, no podíamos tirar tan mal en la segunda mitad. Aún con más de 8 minutos por jugar en el tercer cuarto, Brent Musburger pronunció palabras que una hora antes hubieran sido inconcebibles. En cuanto Phoenix se metió de lleno en el partido, Boston volvió a abrir una ventaja de 9 puntos a su favor. Con el quinto partido aún a su alcance, el orgullo de un ex-Celtic impedía rendirse. Westphal los metió de nuevo en el partido, metiendo 9 de sus últimos 11 puntos. Westphal estaba a gusto, todo giraba a su alrededor, necesitábamos que él nos llevara. So that was a big basket by Westphal. Kept his team in it. Westphal knocked away.
El tiro libre de Westphal empató el partido a 94 y otro tiro de falta de Curtis Perry puso a los Suns 1 arriba. Pero la quinta falta de Alvin Adams mandó a Havlicek a la línea de falta a 19 segundos para el final. And if I had to pick one man in all the world to shoot free throws with 19 seconds left, and I was down 95-94, you're looking at him. He missed it, but he got it back with 17 seconds. They missed the free throw, and Hondo wants the ball. 12 seconds. We're tied in Boston. Cowan gave it up to Havlicek, and 8 seconds outside. Out. 5 seconds. It looks like they have overtime, although timeout has been called. 3 seconds. The clock ticked down. Quedaban 3 segundos y los Suns tenían el balón en el medio del campo con oportunidad de ganar el partido. Won't start till it's touched, and Collins is out there, and we've got overtime in the Boston Garden. I will tell you, yes, sir, it's a good thing that Richie Powers did not see Paul Silas calling timeout, because there were no timeouts left, and had he given the timeout, there would have been a technical foul, which could have caused the ball game to be lost. It's a good thing he was not looking. Richie Powers debía haber señalado técnica, pero no lo hizo. No quería ver que el partido acabara con una señalización como esa. En ese momento seguir las reglas suponía un gran problema. Silas pidió tiempo y a los Celtics ya no les quedaban. Era el deber de los árbitros conceder esa petición y eso hubiera puesto a Phoenix en disposición de haber ganado el partido. Fue un error completo. Quiero decir que se la colaron a Phoenix. Deberían haber ganado el partido. Fue una jugada estúpida, pero siempre se lo digo a los Suns. Probablemente luego hubieras fallado de cualquier manera. La señalización de Powers habría supuesto un gran giro en ese partido que acabó siendo legendario. No habría sido uno de los mejores partidos de todos los tiempos y seguramente no podríamos haber salido vivos del Boston Garden. Even Beth Havlicek and the other Boston Celtic players' wives feel the pressure as we start this 5-minute overtime period. Con el marcador con empate a 95, los Celtics confiaban en que la ventaja de campo les llevaría al triunfo en la prórroga. Los Suns entraron decepcionados a la prórroga y nosotros pensábamos que ganaríamos con el apoyo de nuestro público. Como habían hecho durante todos los playoffs en casa, los Celtics salieron muy fuertes. Pero de nuevo los Suns tuvieron una respuesta. Con empate a 101 en el marcador, los Celtics tuvieron una última oportunidad de sentenciar al final de la primera prórroga. Fue probablemente el partido más frustrante en el que yo nunca he participado. Ese era un pequeño equipo de Phoenix, Arizona, que ni siquiera se suponía que debería estar jugando una final contra nosotros, pero ahí estaban, llevándonos a una segunda prórroga. Cuando llegamos a la segunda prórroga, muchos jugadores ya habían sido eliminados por faltas. Faltaban protagonistas, pero la emoción seguía allí. Jojo White fue el protagonista de los primeros compases de la segunda prórroga. Pero aún estando 3 abajo, los Suns no renunciaban a más milagros. Carher gets it into Van Arsdale. Van trying to drive, shoot from the corner. It's good. 15 seconds to go. Phoenix down by 1. Here's a steal by Westphal to Van Arsdale to Perry. It won't go. Perry gets the rebound. Perry from the corner scores it. Curtis Perry scores it. 5 seconds to go. Oh, I don't believe it. I do not believe it. Yo incluso tenía la oportunidad de hacer una finta de tiro en el caso de que Havlicek quisiera hacerme falta o no quisiera hacérmela. Pude sacar un buen tiro. An incredible turnaround here in the second overtime. Boston has 5 seconds left to make up that point.
John Havlicek ya había perdido 2 oportunidades para que los Celtics se llevaran a casa la victoria y no parecía que fuera a recibir una tercera oportunidad en esta segunda prórroga. Jojo era la primera opción, aunque normalmente era yo la primera opción en esta jugada en particular. Cowens era la segunda y nosotros nunca teníamos una tercera. Una de las peores cosas que se pueden sentir en un partido de baloncesto es la de intentar sacar desde la línea lateral, tener la obligación de sacar. Nosotros teníamos a Don Nelson para sacar y estaba allí, sabiendo que solo tenía 5 segundos para poner el balón en juego. Jojo no se liberó y Cowens tampoco. Yo estaba por allí y me dije, me abro, pero no sabía que me iba a dar el balón. Yo sabía que le tenía ahí. También sabía que era un gran jugador, pero pensaba que no estaba en una zona cómoda para él. Lo que yo pensaba era que desde ahí él no iba a ser capaz de hacer ese tiro. Yo quería que hubiera algún contacto y que pitaran falta. Salté buscándolos y ellos retrasaron su posición. Me quedé en mala postura y dije, oh Dios mío, tengo que meter este tiro. Tan pronto como entró el balón, Havlicek no dudó en sacar al equipo de la pista y meterlos en el túnel de vestuarios para no dejar dudas. Inmediatamente Rick Barry dice que aún resta tiempo en el reloj, que aún no ha acabado el partido. Pensé que habíamos ganado el partido. No miré al marcador, todo el mundo pensaba que ya había acabado. Entré en el vestuario y me quité la camiseta. Entré en el vestuario, me quité las vendas y entonces vinieron a decirnos que aún restaban 3 segundos en el reloj. Habría que saber por qué no encontraban el botón para detener el reloj. Pierdes un segundo, pierdes 2, sabías que se había acabado el tiempo. Lo único que teníamos que hacer era demostrarlo. El público nos escupía desde las gradas. Era un caos total. Estuvo mal. Un espectador atacó al árbitro Richard Powers en ese momento. La policía de Boston tuvo que actuar. Todo el mundo intentó separar a esa gente de él. Estaba temiendo por su vida. Fue una locura. Cuando se restableció el orden, solo dejaron un segundo por jugar en el reloj y Phoenix tenía que cruzar todo el campo para anotar. No había manera de que pudieran sacar, llevar el balón hasta el otro lado y meter canasta. Así que Westphal tuvo la idea de pedir un tiempo muerto. Recordaba haberlo visto en un partido de fútbol americano. John McKay pidió un tiempo muerto aunque era ilegal. Y el rival tenía una penalización de 5 yardas a su favor, pero el reloj se paraba. El castigo no se correspondía con el crimen. Recuerdo eso, que pedía el tiempo y como mucho habría una técnica como castigo. Jojo White metió el tiro libre dándole a los Celtics una ventaja de 2 puntos. Metimos el tiro libre de la técnica, pero ellos pudieron ir al medio campo para sacar con un segundo por jugar. Pensamos que ahí se acabaría el partido. Pero ese último segundo de la prórroga quedaría como un momento definitivo en la historia de la NBA.
Los Suns buscaban un milagro final para poder, en un segundo, mandar el partido a una tercera prórroga. Estaban preparando que, como Westphal saldría de un bloqueo, poderlo llevar a la esquina si estaba libre de marca. Curtis pudo pasarle el balón y Gar salió a la cabeza de la bombilla, libre de marca. Cuando el árbitro levantó la mano, yo supe que había tirado dentro del tiempo. No sabía si iba a entrar, pero sabía que había una oportunidad. Nunca olvidaré que coordinó muy bien el movimiento y pareció que pasó una eternidad. Garfield heard at the buzzer, threw one in outside. We've got a third overtime in a Boston Garden. Fue una de las vistas más agradables que he experimentado, ver cómo ese balón entraba en la canasta. Recuerdo que agarré el balón cuando entró, según bajaba, y lo lancé de nuevo hacia arriba. Era como un sueño. Here's Perry to Gar Hurd. Here's the jump shot. Good! It's good! It counts! Gar Hurd ties it. We'll go to the third overtime. I gotta take a breather. I want to tell you something. Somebody up there is on our side. When Garfield Hurd mandó el partido a una tercera prórroga. Era asombroso. El caballero que estaba junto a mí pegó un salto y casi tira todo aquello. It is ironic that it is now midnight here on the East Coast, and still the Phoenix Suns refuse to turn into pumpkins. And now we come to the third overtime of by far the most incredible basketball game I've ever witnessed. Lo que empezó como un partido de playoff ahora planteaba como principal problema cómo completar el quinteto. Alvan Adams y Dennis Outrey estaban eliminados por faltas en los Suns. Chris Cowens y Charlie Scott también lo estaban en los Celtics. Gar Hurd jugaría 61 minutos, Jojo White 60, y Havlicek, con su lesión a cuestas, pudo aguantar 58 minutos sobre el parque. La búsqueda de piernas frescas hizo que jugara alguien poco habitual. Cuando fue eliminado Paul Silas, al principio de la tercera prórroga, Boston dio entrada al jugador de segundo año, Glenn McDonald. No esperaba que dijeran mi nombre, esperaba que dijeran a Steve Kaversky, sobre todo porque Steve jugaba en lugar de Paul Silas cuando este salía eliminado. Era un hombre olvidado al final del banquillo, pero le necesitaban. Tenían que utilizarlo. Un jugador en el que nadie pensaba acabó convirtiéndose en el héroe. El obituario de McDonald comenzará así. Glenn McDonald, héroe improbable de un partido de playoff de 1976. McDonald anotó 2 tiros libres para cerrar una cuenta de 6 puntos en la prórroga. Los Celtics estaban por delante 126-120 y parecía que tenían la victoria en el bolsillo. Jamás en mi vida olvidaré a Jojo White en un tiempo muerto sentado en el suelo. Estaba agotado. Estaba muerto, deshidratado. Pero Paul Westphal aún no había dicho la última palabra. 6 points, 29 seconds. I think Phoenix is about run out of miracles, and just when I say that, somebody throws up an unbelievable shot. Paul Westphal with an incredible shot. That's 23 points to Paul Westphal. Clock down to 21 seconds. It's a 4-point lead, and McDonald lost it. 17 seconds. Sobers has got Westphal open. Sneak away Westphal and lays it in. 12 seconds left. They haven't won this yet. Casi roba el balón al final de la tercera prórroga. Casi les da otra oportunidad para haber forzado un cuarto tiempo extra. Sabía que tenían que hacer ese pase. Salté antes y toqué con la punta de los dedos. Pero desgraciadamente no pude hacerme con él. Probablemente fue el mejor partido que he visto. Lo teníamos y se nos escapaba. Lo tenían ellos, lo dejaban ir. Lo teníamos y lo perdíamos. Así una y otra vez.
Cada gramo de tu cuerpo que resistía hasta ese punto estaba agotado. Y además tantas emociones experimentadas. Después de que el partido ya estuviera oficialmente acabado, sin ninguna duda de que el árbitro Richie Powers dijera que estaba acabado, yo entré en el vestuario. Me senté y la prensa empezó a rodearme. Cuando fui a contestar la primera pregunta, me desmayé. Menos de 48 horas más tarde de este épico acontecimiento, había que olvidarlo porque dos equipos exhaustos tenían que volver a jugar en el sexto partido, esta vez en Phoenix. Here comes the minute green. Scott with an inside move. There was foul. He's got the basket. For the first time in this series, Charlie Scott is playing like an all-pro. Fundidos tras el quinto partido, ambos equipos tuvieron menos de 48 horas para recuperarse. Puedo asegurar que vamos a vivir otro partido como ocurrió el viernes, pero no creo que veamos un encuentro tan grande en todos los sentidos. Deberíamos haber estado preparados. Puede que mentalmente estuviésemos listos, pero el quinto partido nos había dejado sin fuerzas. No solo los jugadores estábamos gastados emocionalmente, yo creo que también la gente y la ciudad de Phoenix. Un día libre para viajar y al día siguiente jugar otra vez. El público también parecía agotado. Algo sorprendente tratándose de un sexto partido de una final. Era como que no se habían recuperado de ver el partido 2 días antes. El tiempo que había pasado Charlie Scott en el banquillo ahora corrió a su favor, después de establecer un récord por salir eliminado por faltas en los primeros 5 partidos de una eliminatoria. Me senté a su lado saliendo de Boston para motivarle, para prepararle con vistas al sexto partido. Le dije: Charlie, no me queda mucho combustible en el depósito. Él había jugado menos, debía tener mucha más energía. Debían ser los Celtics, que eran más viejos, los que estuvieran más fundidos, pero fueron los Suns los que se vaciaron. Scott anotó 25 puntos en el sexto partido y jugó 42 minutos, el encuentro en el que más jugó. Solemos hacer el mejor partido de la serie el día que se decide el campeonato. Tuvimos el mejor partido en la noche equivocada. Con 21 puntos de Cowens y 15 de White, mediado el último cuarto, se empezó a votar el MVP de la final. El título ya se decidía. It is all over. It has come to an end, and the Boston Celtics have won their 13th NBA championship. I think our guys were tremendously spunky. We're not the youngest of ball clubs. And we came at them, and the way to beat this team was to run. Go ahead, Red, light it up. All right. There it goes. I'll tell you something. I'm extremely proud of this ball club. All right. There we go. We love it! Los Suns cayeron en 6 partidos y se quedaron pensando en lo que podría haber pasado. Peleamos tan duro como pudimos, nunca bajamos los brazos. Lo que pasó fue que nos quedamos sin balas. Era mi primera temporada y había jugado una final. Me sentía mal por no ganar para los más veteranos. Yo tenía 4 oportunidades más, ya que había firmado un contrato por 5 años. Acabé jugando 12 años y no volví a jugar una final de la NBA. Luego aparecieron mejores equipos que Phoenix. Haber estado tan cerca y únicamente que fallen un par de cosas por un olvido u otra cosa. En aquella final ganamos mucho respeto. Es algo que nunca olvidaremos y que los Boston Celtics tampoco olvidarán nunca. Lo que nunca se olvidará será ese conjunto de momentos de aquel partido, algunos de los más sublimes y menos habituales momentos de la historia de la NBA. He's looking right at Richie Powers signaling timeout. Now I don't know how Richie Powers did not see that. Uno de los entrenadores asistentes quería encargar un anillo de campeón que por dentro incluiría una dedicatoria del árbitro Richie Powers. Richie Powers is in a fight now with one of the fans. Curtis Curry trying to pull him apart.
Cuando todo el mundo estaba bajando a la pista pensé que en el medio estaba Curtis Perry, así que empecé a retirar y separar a la gente. Cuando vi que era un árbitro me di la vuelta y me fui. Cuando vi que el balón salía de sus manos pensé, ¡hey! Hemos ganado. Fue tan simple como eso. No concebía que ese balón acabara entrando. Había gente que se había ido, gente que salió del Garden y se metió en el coche. Imagino sus caras cuando encendieran la radio. Lo primero fue en una final, lo segundo en el Boston Garden y lo tercero que todo lo que envuelve a los Celtics tiene algo especial. Por eso ese partido tiene un lugar de privilegio en la historia. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Sé que fue un partido importante, pero no me conmovió hasta darme cuenta que 25 años después la gente seguía hablando de él. A día de hoy todavía se habla sobre eso, incluso gente que por entonces era muy joven, incluso gente que no había nacido, lo habían visto ahora, han oído sobre el partido y quieren saber más datos. Es un clásico, perdurará para siempre. They'll have to throw it up. Garher, turnaround, shot in the air. It's good. It's tied again. I don't believe it. We've got a third overtime in the Boston Garden.